¿Qué fecha estamos? Estamos en abril y ¿qué se está festejando? Las Pascuas. Muy bien, las Pascuas se está festejando. Y acá tenemos algo que se ve en todos los supermercados, en todos los kioscos, en todos los lugares. Está ahí tapado, pero es un conejito. Anto, ahí está el cartelito. Ah, lo tengo que tocar. No, no aparece. Hay un conejito ahí. A ver que tiene una mochila. ¿Y qué tiene? Huevos de Pascua. Qué rico que son los huevos de Pascua, a mí me encantan. El chocolate, de la nada, el profe Marco va a tener más pancito. Bien, los... En esta fecha se acuerdan de Pascua, se acuerdan normalmente, si yo le digo Pascua, ustedes se van a acordar de los chocolates, se van a acordar de huevos, pero no huevos como estos, sino huevos de chocolate. Pero ahora, lo que vamos a ver hoy es cuál es el verdadero significado de la Pascua. Y no solamente vamos a ver esto, sino que vamos a ver por qué nosotros los cristianos, van a ver que muchos cristianos también celebran Pascuas, pero no de esta forma, sino de otra, que ya vamos a ver. Y estuve leyendo en estos días y encontré que tiene una historia esto de los huevos de Pascua, tiene un comienzo, que si bien no es la Pascua, no son huevitos de Pascua, no es un conejo de Pascua, pero vamos a ponernos en contexto de por qué la gente en todo el mundo festeja Pascuas con respecto a un conejo, con respecto a unos huevos de chocolate. Resulta que hace muchos años, la Iglesia Católica es un tipo de iglesia y esta gente celebraba Pascuas, recordaba al Señor Jesús y en esa semana de Pascuas no comían carne y tampoco comían lácteos ni un par de cosas más. Y entre todas las cosas que no comían, no comían huevos. Esta gente empezó de hecho a recordar la Pascua, a festejar la Pascua durante 40 días. O sea, durante 40 días no comían carne, durante 40 días no comían huevo, no comían lácteos. Y era una prohibición que tenían, no podían hacerlo. ¿Y qué pasaba con las gallinas? Las gallinas seguían poniendo huevos aunque no los coman. Las gallinas no tenían esa prohibición. Las gallinas seguían trabajando. ¿Y qué hacía esta gente? Bueno, como no los comían, los pasaban por unos líquidos que lo que hacían era que los huevos se mantengan y no se pudran. Vieron que el huevo podrido es lo peor que hay. Bueno, la idea era que no se pudran y que después se puedan comer porque eran 40 días que perdían un montón de comida. Entonces, esta gente guardaba los huevos y cuando terminaba todo este tiempo de Pascua, ¿qué hacían después? Los regalaban. De hecho, esta iglesia católica lo que hacía mucho más adelante también empezó a hacer con los huevos, terminaban sus reuniones del último domingo y lo que hacían era regalar huevos. Y después empezaron a decir, no, no regalemos huevos normales, regalemos huevos de chocolate. Y empezaron a regalar huevos de chocolate, algunos más ricos que otros, miren ese de abajo tiene una re buena pinta. Pero esto con respecto a los huevos de Pascua, es como que no es el significado en sí, pero bueno, hoy en día celebramos, se trae una tradición, pero no es nada más que esto. La Pascua no es esto. Acá tenemos al conejito de Pascua. Y hay varias historias, fábulas sobre esto, de dónde viene el conejo, por qué está el conejo de Pascua, por qué no es una gallina de Pascua si al final de cuentas son huevos. Eh, y de ahí salió toda la historia. Pero bueno, resulta que hay una historia que cuenta... Esto, chicos, primero que nada, recuerden que son historias que no son la Pascua. Ahora vamos a ver qué es la Pascua. Pero es para más o menos que ustedes entiendan. ¿Por qué aparece un conejo? Bueno, en varios países, como ven ahí, hay chicos jugando y hay huevos de Pascua en el pasto. En otros países, acá en Argentina no se hace porque debe ser muy caro, no sé, pero en otros países lo que hacen es que dicen que el conejo de Pascua iba y dejaba huevitos de Pascua en todos lados y los niños tenían que encontrarlos, tenían que jugar a encontrarlos y el que más encontraba ganaba y aparte se los comía. Entonces, en otros países pasa esto de que esconden huevitos de Pascua y ¿qué hacen los niños? Van, juegan y los agarran. Después hay otros juegos que leía, que estaba divertido porque
Iban pegándole a los huevitos de Pascua y el primero que llegaba a una determinada línea ganaba, pero no tenían que romperlo al huevito, entonces tenían que ser cuidadosos los niños. Esto con respecto al huevo de Pascua de chocolate y al conejo. Pero esto no está en la Biblia. Esto no es bíblico, esto en ninguna parte de la Biblia. Es solamente una historia que se pasó año tras año y de pronto se volvió comercial. Hoy en día se compran huevos de Pascua, se venden huevos de Pascua, pero no es la verdadera historia, no es el verdadero origen de esto. Y para esto, recuerden que esto es lo que el mundo recuerda, lo que el mundo festeja. Ahora, ¿qué es lo que dice Dios? ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de la Pascua? Bueno, esto lo vamos a encontrar. ¿Tienen sus Biblias? Vamos a buscar Éxodo capítulo 12. ¿Saben qué significa Pascua? Tichi, ¿qué significa Pascua? No importa si no. Bien, la Pascua del Señor. ¿Alguien más tiene una idea de qué puede significar Pascua? ¿Cómo? Recalculando, no, no significa recalculando, pero ahí vamos a ir a eso. No es sobre eso lo que le estoy preguntando. 12. Éxodo capítulo 12. Está Génesis, después está Éxodo. De hecho, en sus Biblias, si tienen títulos, ahí dice la Pascua. ¿Saben qué, chicos? Esto presten atención porque yo le voy a hacer varias preguntas sobre esto a lo largo que vaya pasando el mensaje. Pero Pascua significa como se llamaba el título. Pascua significa pasar por alto. Repitan conmigo, pasar por alto. Ese es el significado de Pascua. ¿Y qué tiene que ver pasar por alto con un conejo? ¿Y qué tiene que ver pasar por alto con un huevo? Pasar por alto. ¿Qué tendrá que ver? Nada. Pero sí tiene que ver con esta historia que vamos a leer ahora. Acá significa Pascua, pasar por alto. Y vamos a ir a Éxodo 12. Y antes de leer, ¿qué ven ahí? Bien, antes de entrar en la historia vamos a poner un poco lo que se dice en contexto. Estamos en Éxodo 12. Éxodo 12 estamos en Egipto. Egipto tenía pirámides así gigantes, tenía unas construcciones inmensas. Pero Egipto no solamente tenía eso, sino que tenía esclavos que eran el pueblo de Dios. El pueblo de Dios eran esclavos de este pueblo egipcio. Hacía mucho tiempo que eran esclavos. Y lo que quiso hacer Dios, que hizo, fue liberar al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. A este pueblo esclavo, Dios lo liberó. Y lo hizo a través de muchas plagas. Y resulta que, no sé si escucharon alguna vez, ¿se acuerdan las historias de las plagas? Eran plagas de mosquitos, plagas de granizo, de langostas, muchas plagas. Y la última plaga es la que vamos a hablar hoy, un poco, que es la plaga de la muerte de los primogénitos. Los primogénitos eran los primeros hijos, la muerte de los primeros hijos. Así se llamó la última plaga. Ahí tenemos a los egipcios, ven como los tenían esclavos al pueblo de Israel. Pero bueno, voy a empezar a leer. ¿Tienen todos Éxodo 12? Síganme con la lectura porque voy a leer varios versículos y algunos los vamos a leer todos juntos. Pero empiezo en el versículo 1. Dice así: Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal, el cordero, será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre, y pondrán en los 2 postes y el dintel de las casas en que lo han de comer.
Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto, yo, Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y el versículo 14 dice, y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Como habíamos visto que Pascua significa pasar por alto. Veíamos recién que en el versículo 1 dice que habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto. Dios les habló a ellos y les dijo que iba a venir una plaga que no era como ninguna de las otras y como algo que nunca había pasado. Y era una plaga en la que tenían que hacer algo, no se podían quedar quietos, ellos tenían que hacer algo. Y les dijo que tomen un cordero por familia, y si no tenían dinero para tener el cordero, que vayan a lo del vecino. El cordero tenía que ser macho, que no tenía que tener manchas, que no tenía que tener ningún defecto. Era un corderito sin defecto. Y el pueblo de Israel tenía que sacrificar este cordero. Y una vez sacrificado tenía que usar la sangre del cordero para pintar lo que sería el dintel, los marcos de la puerta. ¿Vieron que las puertas tienen marcos? Bueno, antes tenían marcos más grandes, tenían que pintarlos con la sangre del cordero. Dios le dijo que iba a pasar por esta tierra de Egipto, y el que no tenga los marcos de la puerta pintados, iba a matar al hijo mayor de los animales como de las personas que no tengan los marcos de la puerta pintados con la sangre del cordero. Versículo 12 dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré, iba a morir todo primogénito, todo primer hijo en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo, Jehová. A partir del versículo 21 aparece Moisés y lo vamos a leer. Vamos al versículo 21. Dice, y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos para vuestras familias y sacrificad la Pascua. Tomen un manojo de hisopo y mójenlo en la sangre que estará en un lebrillo. Unten el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de ustedes salga de la puerta de su casa hasta la mañana, porque Jehová, versículo 23, pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta, va a pasar por alto, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Este versículo es muy importante porque acá aparece el significado de la Pascua. Pascua significaba pasar por alto. Y este versículo dice que Jehová iba a pasar por alto esa puerta y no iba a dejar entrar al heridor en las casas para herir. La noche de la plaga dice que Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto. Murió el primogénito desde el faraón hasta el primogénito del preso que estaba más metido en el fondo de la cárcel. Murieron todos los primogénitos que no tenían las puertas pintadas con la sangre del cordero. Dios les había dicho que lo hagan y el que no lo hacía tenía su castigo. Dios pasó por alto los que tenían la sangre del cordero en los marcos de la puerta. Y el origen de la Pascua, el origen de pasar por alto, fue este.
fue en Egipto hace miles de años atrás. El origen de la Pascua fue pintar la puerta con la sangre de un cordero inocente que no tenía manchas. Y el origen de la Pascua fue que Dios pasó por alto el castigo en ese lugar. Y acá vemos una imagen, ¿no? ¿Se llega a ver? No, no se llega a ver. Pero hay un muchacho pintando con sangre el borde de la puerta. Me quedo atrás con las imágenes. Saben que esto, para el pueblo de Israel, significó la liberación. Vieron que vimos hace un par de imágenes que eran esclavos. El pueblo de Dios era esclavo del pueblo egipcio. Y esto significó la liberación. Gracias a esta plaga, fueron libres del pueblo de Egipto. Fueron libres de esta gente que los tenía como esclavos. Salieron de la esclavitud, Dios los libró y los salvó de ellos. Pero el tema es este. Nosotros, cuando decimos Pascua, en la escuela, con mis amigos, no nos acordamos del pueblo de Israel. Es la verdad. ¿Qué nos acordamos? Del conejo. Nos acordamos del huevo de Pascua. No me acuerdo del pueblo de Israel. Cuando fue el origen. Pero también hay otra relación más, un poquito más actual todavía. No hace muchos años, pero no hace tantos años. Pero fue justamente lo que aparece en esta imagen. No se llega a ver, pero es la cruz de Cristo. Ahí está el Señor Jesús en una cruz. Cuando sucede esto de Pascuas, en la misma fecha, pero muchos años después, sucede la entrega de nuestro Señor Jesús en la cruz. Vamos a buscar Romanos 3:23. Dice así: por cuanto todos pecaron y está... perdón, esperamos ahí porque voy a leer algunos versículos más ahí. Romanos en el Nuevo Testamento 3:23. Hace un ratito veíamos que normalmente significa la Pascua para toda la gente que nos rodea. Veíamos recién cuál fue el significado histórico, cuándo empezó la Pascua. Hace muchos años con el pueblo de Egipto, con el pueblo de Israel Dios liberándolos del pueblo de Egipto. Ahora, ¿qué significa Pascua para nosotros? Romanos 3:23, antes de esto, ¿qué significaba Pascua? Pasar por alto, bien tío Osvaldo. Pasar por alto. Romanos 3:23 dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que el que sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Perdón, leí mal, al fin de que Él sea justo y el que se justifica al que es de la fe de Jesús. Veíamos recién que todos pecamos y estamos separados de la gloria de Dios. Recuerdan que el pueblo de Israel, recién veíamos, Dios envió un castigo para el pueblo de Egipto. La única forma de salvarse del castigo era sacrificando un cordero y pintando la puerta con ¿qué cosa? Con la sangre del cordero limpio y que no tenía manchas. Muchos años después, el Señor Jesús vino a la tierra. El Señor Jesús, Dios mismo, vino a la tierra para salvarnos. Pero es que no podía salvarnos si no había un derramamiento de su sangre. Una sangre pura, una sangre sin mancha, a la que cuando Dios Padre mire, vea y pase por alto. Ninguna sangre que no sea una sangre sin mancha iba a poder salvarnos.
Y el único capaz de salvarnos era nuestro Señor Jesús. Necesitaban un cordero inocente, un cordero sin mancha en las puertas. Y ese cordero sin manchas, mucho tiempo después, fue el Señor Jesús. El Señor Jesús vino a morir por nuestros pecados. Vino a salvarnos de un castigo eterno que todos merecemos, desde el más chiquito de acá hasta el más grande. Pero Él vino por amor y vino a salvarnos. Nosotros somos pecadores, recién leíamos. Dice que todos pecaron y están separados de la gloria de Dios. Nadie podía evitar el castigo de Dios si no hubiese sido por el sacrificio que el Señor Jesús hizo en la cruz. El Señor Jesús, chicos, fue un cordero sin mancha, para que después el castigo de Dios pase por alto. Por eso la Pascua es muy importante, porque podemos recordar del sacrificio del Señor Jesús, podemos recordar que su sangre, Él siendo hombre, tenía sangre, y sufrió con mucho dolor una muerte muy dolorosa y vergonzosa, pero por amor a nosotros, toda su sangre fue derramada para salvarnos. Y necesitamos para esto, ¿vieron que en el pasado pintaban las puertas? Nosotros necesitamos, por así decirlo, pintar las puertas de nuestro corazón. Necesitamos pedirle perdón al Señor para que este sacrificio valga la pena en nuestra vida, para que seamos salvos de un castigo eterno, que es el infierno. Tenemos que entender de que fallamos, tenemos que entender de que somos pecadores primero que nada, y tenemos que pedirle perdón por esta misma razón. Chicos, el significado de la Pascua es mucho más que un conejo. Es mucho más que un chocolate riquísimo que me puedan regalar, que ojalá tengamos un chocolate rico en la casa. Pero es más que esto. La Pascua es más que una simple fecha de comer algo rico. El significado de la Pascua tiene que ver con la salvación que Dios nos ofrece, una salvación eterna. Y hoy mismo podés recibirla. El significado de Pascua es pasar por alto. Recién lo dijimos 20 veces. Y Dios entregó a su Hijo para que creyendo en Él seamos libres del castigo. Todos a veces mentimos. Todos a veces desobedecemos a nuestro papá, a nuestra mamá, y eso ya es un pecado. Y tenemos que pedirle perdón a nuestro Señor. Pedirle perdón a Dios de todas las cosas que erramos. Necesitamos que nos limpie de nuestro pecado y que Él entre en nuestro corazón, que entre en nuestra vida. Y por eso hoy, si vos entendiste este mensaje, necesito que entiendas también que necesitas pedirle perdón al Señor, así como todos los que te ayudamos, los líderes acá, los profes, lo hicimos algún día. Porque es lo que te va a salvar de un castigo eterno. Y está bueno que desde chiquitos esto lo entiendan. Dios es buenísimo, en amor, en misericordia. Y quiere esto para vos, quiere que te salves. Como cuando salvó al pueblo de Israel. Quiere salvarte y que vivas la eternidad junto a Él. ¿Vamos a orar? Y si hoy querés pedirle perdón al Señor por haberle fallado, pedíselo con tus palabras. No necesitas una oración de 10 horas, pero sí que seas sincero y que entiendas que necesitas cambiar, que necesitas de Él. Padre, gracias por esta tarde, gracias por tu palabra, gracias porque podemos entender que la Pascua fue pasar por alto nuestros pecados, sabiendo que si te pedimos perdón, vas a pasarlos por alto y vas a tirarlos en el fondo del mar, porque nos amaste. Te damos gracias por tu Hijo, gracias porque podemos estar acá y podemos aprender de tu palabra. Gracias porque así como en la historia liberaste al pueblo de Israel, querés liberarnos del pecado. Por eso te pido por cada chico en esta tarde, si entiende este mensaje, que la Pascua no solamente es un chocolate, entienda de que es tu Hijo y viniste a salvarnos. Te pido, Padre, para que puedan aceptarte y puedan entenderlo. Gracias, Padre, por esta actividad, gracias por cada juego, gracias por cada canción. Bendecinos y seguirnos cuidando hasta la finalización. En nombre del Señor Jesús. Amén.